En conjunto con países aliados, Francia y Reino Unido, en este caso, en el marco de la amenaza que realizó Donald Trump. El periodista Dani Linares nos entrega más detalles sobre esta acción militar y las consecuencias que puede generar. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Andrea, muy buenos días. Una acción militar que había sido anunciada en días previos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero sin fechar finalmente cuándo se iba a perpetuar este ataque. Ocurrió durante la noche nuestra y finalmente fue confirmado por Estados Unidos este ataque. Vamos a conversar respecto a aquello junto a Javier Urbina del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que nos acompaña esta mañana. Bueno, yo lo decía, una acción militar que había sido previamente avisada por el presidente de Estados Unidos, pero luego de que ya ocurriera, ¿en qué pie queda esta discusión en el cual también existen otros actores involucrados? Bueno, en este momento el caso específicamente la situación que estamos hablando, Estados Unidos se había referido ya en 2013, habría dicho no más empleo de armas químicas y fijó una línea roja con el presidente Obama. Eso, Estados Unidos no actuó en consecuencia con eso, dejó que Rusia pudiera controlar, digamos, de alguna manera a Assad para no emplear armas químicas y alegan ellos, esto no ha sido capaz. Y el año pasado, en 2017, Trump, nuevamente, ahora como presidente, recién en su cargo, digamos, le toca un bombardeo con armas químicas que ocurre y Estados Unidos así actúa disparando misiles, digamos, son 59 misiles y destruye una base aérea. Y dice, cada vez que exista esto, Estados Unidos va a actuar en consecuencia. Ahora ocurrió el sábado un atentado, nuevamente el empleo de armas químicas por parte del régimen de Assad, cosa que algunos actores parciales, digamos, lo niegan, pero Estados Unidos lo tiene confirmado y Francia también. Entonces se decide actuar. Ahí Estados Unidos amenaza y hace vía Twitter, digamos, lo que nosotros conocemos que va a hacer. Y anoche entonces se efectúa, digamos, lo que ya se había anunciado. O sea, independientemente de los Twitter y la retórica que hay de esto por parte de Trump, era lógico y era dable esperar, porque en esto, al menos en Estados Unidos, la gran mayoría de los demócratas junto con los republicanos están de acuerdo, digamos, en que si se ha hecho una amenaza, Estados Unidos debe actuar en consecuencia. Y anoche entonces se efectúa este ataque junto con Francia e Inglaterra, lo cual es nuevo, considerando la acción anterior, porque es un ataque de los tres países. Javier, en ese sentido, se ha calificado esta acción militar por parte del presidente de Estados Unidos como una acción militar perfecta, es decir, que se ha apuntado al objetivo y no se ha dañado ningún entorno o personas civiles que pueden ver involucradas. ¿Existe la posibilidad, desde el punto de vista militar, poder asegurar esto de esta manera, poder decir que finalmente esto apuntaba hacia un punto en particular y que no hay otras personas involucradas? Bueno, sí, existe hoy día, la tecnología permite de alguna manera esa posibilidad que usted señala, de hacer un atentado, un ataque, digamos, hacia objetivos muy precisos, como los describieron ellos, sobre 3 lugares. Yo soy profesor de la Academia de Guerra del Ejército y vemos estos temas de objetivos militares y sabemos, todo el mundo sabe, digamos, especialmente que un ataque de esta característica con un grado de precisión como el que se ha anunciado y que posiblemente se haya logrado, es muy difícil. Esto es bien importante hacerlo notar porque un ataque como el de anoche no se puede improvisar a partir de un Twitter de una semana atrás. Esto es largamente planificado, con fuerzas entrenadas, con tecnología ajustada y debidamente integrada para poder operar junto con fuerzas de otros países como Francia e Inglaterra en un objetivo militar con un grado de precisión que se requiere. ¿Y por qué se requiere ese grado de precisión? Perdona que me extienda en esto, porque lo que había, todavía no sabemos los detalles, cómo habrían las consecuencias de esto, pero lo que había que lograr es que no se extendiera aún más el conflicto, sino que al revés, se impidiera el empleo de armas químicas, con lo cual un grado de violencia del conflicto se detiene. Ese sería el interés de estos 3 países. Javier, te invito a ampliar esta conversación hacia nuestro estudio. Está Rodrigo y Andrea ahí también con algunas consultas para continuar con esta conversación.
Sí, sí, Andrea. Aprovechamos de saludar a Javier y de mostrarles el Twitter del presidente Donald Trump, que ha reaccionado a los ataques esta mañana. Él dice que fue un ataque ejecutado a la perfección, que no se podría haber logrado un mejor resultado, y habla de misión cumplida. Se felicita y también saluda a Francia y a Reino Unido, que lo han apoyado también en este ataque. Pero consultarle a Javier respecto de la respuesta de Rusia. También ha hablado ya Vladimir Putin, y sobre ese tema ha convocado al Consejo de Seguridad de la ONU a pronunciarse sobre este tema. Uno hubiese esperado tal vez una respuesta algo más directa, algo más enérgica, o a lo menos más frontal respecto de este ataque, porque ya lo habían advertido incluso, que iba a haber una respuesta, una acción militar en ese sentido, y sin embargo parece que le ha bajado un poco el tono el presidente de Rusia a este ataque, llamando al Consejo de Seguridad de la ONU a pronunciarse, ¿o no, Javier? Sí, bueno, esos son los hechos y tienen una cierta lógica, porque Rusia tampoco quiere extender y ampliar el conflicto. Hay que pensar de que Rusia en esto ha estado a la defensiva, podríamos decir, al momento que se emplearon las armas químicas y Estados Unidos dijo que iba a actuar. ¿Por qué digo yo a la defensiva? Porque es Siria, su aliado, el que se le arranca un poco el control que debe tener Rusia. Esa es la figura que debe evitar Putin, especialmente que se demostrara algo así. Entonces, claro, Rusia lo que tiene que hacer es bajarle el tono a esta y buscar también soluciones que esté de acuerdo con los intereses de Rusia. No está en el interés de Rusia el perpetuarse en el conflicto, no es eso lo que quiere Rusia. Lo que Rusia quiere es la influencia en la zona, mantener bases estratégicas como tiene una en Tartus, en Siria, de poder tener buques en el Mediterráneo, de poder influir en la región, porque es una región muy conflictiva, hay otras cosas que están dando vuelta. Entonces, naturalmente, ese es el interés vital de Rusia. Y para eso no puede entonces perpetuarse en una guerra, menos con Estados Unidos. Javier, claro, ¿sí? Diplomáticamente es impecable llamar a la paz, ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sería lo que debiera hacer Rusia y no una acción armada. Y en eso podría ser entonces Rusia un país que está actuando racionalmente. Javier, te quería preguntar cómo te va, básicamente por el peso político y lo que puede también traer el apoyo de Irán a Siria. Hay que poner en contexto, tú lo hablabas muy claro, acá está grupos kurdos apoyados por Estados Unidos, está Estado Islámico muy debilitado en el sur, pero también está Irán, que constantemente ha sido un apoyo de Siria y de Bashar al-Assad. Bueno, los kurdos, decíamos que en este país, en Siria, en estos momentos están ocurriendo no solamente un solo conflicto o una sola guerra, sino que está la guerra civil de Assad contra los grupos rebeldes, está ISIS, que intervino hace poco tiempo atrás y ha estado disminuyendo, y además el tema de los kurdos, que los kurdos también lucharon contra ISIS, y en ese sentido fueron de alguna manera aliados. No digo, la palabra aliada es algo mucho más formal que eso, pero podríamos decir que tienen la misma coincidencia de objetivos junto con Estados Unidos. Perfecto. Estados Unidos tiene un grupo de 2.000 hombres en Siria, y esos 2.000 hombres lo que hacen es entrenar a las fuerzas rebeldes y también coordinar con los kurdos para que lucharan contra ISIS. Ahora, Irán por su parte tiene interés, porque hay un interés también de chiitas, digamos, versus sunitas. Assad, entonces hay una alianza natural contra eso, y también hay un interés geopolítico de Irán, porque si uno mira el mapa bien, y en el sur de Irán, por el sur de Siria, llega hacia Israel. Entonces tiene también un control sobre su enemigo, que es Israel. Javier, una vez perpetuado este ataque, ¿hay espacio en el ámbito político para el diálogo, para de alguna manera zanjar este punto en particular sobre las armas químicas, por ejemplo, que ya lo había hecho Estados Unidos poniendo esta línea, ¿no?, de límite, que finalmente cada vez que ocurre, ellos responden de forma militar, pero en este caso, ¿existe la posibilidad de poder zanjar esto, de abrir una oportunidad de diálogo? Claro, eso es muy interesante lo que usted pregunta, porque recién cuando analizábamos de que Trump dice esta es una operación militar impecable, muy bien, bueno, toda operación militar
para que tenga éxito, debe lograr un propósito político. Eso es lo que debe lograr. Más que la precisión de las armas, que si bien es cierto, efectivamente no ha atentado contra la población civil, no ha atentado contra los mismos rusos, digamos, para que no colocar más conflictos, no ha extendido el conflicto, todo eso está bien en lo militar, pero más allá de eso, con una perspectiva estratégica, es que toda acción militar en su propósito político pueda abrirse un espacio político para eventuales negociaciones. Y estas negociaciones, donde se sienten los actores, pueden actuar. Hasta el momento lo que ha ocurrido son negociaciones y conversaciones entre Rusia, Turquía e Irán. Entonces, no, aquí tiene que estar este actor que es Estados Unidos, los países europeos, y hacer algo mayor. Entonces, si se contiene la violencia, por ejemplo, ya no se emplean las armas químicas y empieza a bajar el nivel de enfrentamiento entre los rebeldes y el gobierno sirio, se estaría abriendo un espacio político para iniciar conversaciones y pacificar la región. Y esta misma acción militar, que es solamente un ataque, digamos, aéreo y no una invasión del territorio, como ha ocurrido en otros momentos también, es desde el punto de vista estratégico de no ahondar más en el conflicto, de no estar más en el lugar presente, quizás. Sí, eso es bien interesante porque Rusia mismo, digamos, cuando apoya a Siria, tampoco quiere estar en el territorio. Tiene fuerzas allá que están entrenando fuerzas, en fin, pero los actores que están enfrentados directos son el gobierno sirio contra los rebeldes. No es Rusia contra los rebeldes, sino que son apoyados por Siria, por supuesto que sí, porque si no, para Rusia se va a ver enfrentado a la posibilidad de tener un nuevo Afganistán, como ocurrió hace los años 80, que quedaron 20 años y no pueden salir. Y Estados Unidos lo mismo, no quiere tener un nuevo Vietnam allí, no quiere quedarse. Es muy fácil entrar a un conflicto, es muy difícil salir de este. Entonces, estos dos actores grandes, como son Rusia y Estados Unidos, apoyan a las personas con entrenamiento, con todo, a los que están en estos actores, lo mismo hace Europa, salvo para el empleo de armas químicas, donde dice, si se emplean armas químicas, actuamos militarmente sobre los objetivos que han hecho, como lo han demostrado. Entonces, esa es más o menos la idea, porque si no, los estados, estas potencias, digamos, que son europeas, las otras pueden enfrentarse, quedarse en ese conflicto como actores principales, y eso no es deseable para ninguno. Javier Urbina, académico de la Universidad Católica, Sí. muchas gracias por estos minutos con nosotros. A ver, Rodrigo, cuéntame. Sí, Javier, quiero aprovechar tu experiencia militar también, porque desde el Rodrigo, lado... danos un segundo porque tenemos un problema Sí, no te técnico preocupes. de audio. Se El puede invitado está solucionar, escuchando, pero televisión en se vivo. puede solucionar televisión Sí. en vivo. Vamos Ahí a está. compartir nuestro audio. A ver. Javier, quería aprovechar también tu experiencia como experto, como analista y también militar. Desde Rusia, que es prácticamente quien le entrega, no sé, le vende un sistema antimisiles a Siria, se hablaba de que no fue más del 50% de misiles del ataque de Estados Unidos, Francia e Inglaterra que logró dar con los objetivos. ¿Puede ser tan así? Hoy día hay fotos de gente celebrando en Siria. ¿Puede haber sido un fracaso militarmente este ataque? ¿Es posible llegar a esa cifra de control en un sistema antimisiles? A mí me parece difícil que se haya logrado eso, porque detrás de las palabras de Trump, cuando dice estos misiles lindos, inteligentes y muy fuertes, como dijo la otra vez, lo que él estaba amenazando era que tenemos nosotros la tecnología para tener un tipo de misil y armas que no va a poder ser contraatacada por el armamento que tiene Siria, especialmente, apoyada por Rusia. Entonces, es posible, naturalmente, que para restarle la capacidad militar declarada por los norteamericanos, especialmente, Rusia diga eso. Pero eso se va a demostrar con el tiempo, porque hoy día eso siempre se sabe. Hay noticias que hablan del 70%, que son 100 misiles y 70 son los que se habrían derivado. Eso parece que no es posible sostener, dado el grado de destrucción que se logró en los 3 objetivos que anunció Estados Unidos con el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjunto, digamos. Javier, sobre eso mismo, para ir ya finalizando, es imposible saber qué va a pasar, eso está claro, pero desde la política o la forma de gobernar que ha tenido al-Assad, ¿podríamos enfrentar alguna represalia contra civiles, contra poblaciones? Hay que poner en contexto que hay una guerra civil en Siria. Sí, exactamente. ¿Sería posible, bajo la línea de gobierno que tiene al-Assad? ¿Es una opción? Yo creo que es posible que eso ocurra, dado la irracionalidad que ha tenido esta guerra civil, pero no es racional, no es lo que debiera hacer Assad. Assad lo que debiera hacer
es concretar objetivos, lograr zonas de control sin herir o tratar de no dañar especialmente a la población civil. Ahora, Javier, antes de finalizar, consultar respecto del tema central, ¿no?, que tiene que ver con el uso de armas químicas y su conocimiento también respecto de estas armas químicas. Nosotros en general vemos las consecuencias que tienen este tipo de armas en la población afectada, pero desconocemos el alcance de armas químicas que existen, lo que se está utilizando específicamente en Siria, presumiblemente por el régimen de Bashar al-Assad, que lo niega y que habla de una suerte de montaje en contra de su régimen, y preguntar en definitiva respecto de las características de esas armas químicas y si se puede hablar del cese de la utilización de este tipo de armamento con este ataque de Estados Unidos a Siria. ¿Este es el fin del uso de las armas químicas o podríamos hablar de incluso una escalada, considerando que se ha usado como argumento para este ataque? Claro, si hubiese una escalada de armas químicas, quiere decir que esta no fue la estrategia adecuada por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, de haber atacado de la manera que lo hizo, porque aumentó esto. Y eso generaría una nueva respuesta aún más fuerte respecto a lo que se hace en esta zona. Las armas químicas son repudiables, son muy difíciles de controlar y tenemos entendido de que la cantidad exacta, digamos, dónde están y cómo están, es un proceso de inteligencia que ha desarrollado estos países por mucho tiempo, para poder saber dónde están y cuántas podrían ser. De hecho, cada vez que se busca control de armas químicas, en fin, nunca se ha podido determinar con exactitud si estas están efectivamente destruidas o no cuando se buscan acuerdos. Así que por eso es que es muy importante que en el tema de armas químicas especialmente, no solamente exista un acuerdo de Estados Unidos, sino que también de Rusia. Porque Rusia apoya para negar el empleo de armas químicas, pero Estados Unidos y otras agencias y Francia dicen que están las armas químicas. Ahora, Javier, para entender el alcance de esto, ¿por qué se condena más la utilización de un arma química frente a otro tipo de armamento que es potencialmente mortal, también dañino? ¿Por qué? Para entenderlo, muchos entenderán más de este tema, pero ¿por qué se condena tan enérgicamente el uso de armas químicas? El empleo de armas químicas se condena mucho porque el daño que éstas infligen es principalmente a la población civil. No es como las otras armas que usted puede dañar a los combatientes que están en la zona y que después se van, bueno, y ahí quedó la destrucción que se hizo. Pero en el caso de las armas químicas no, porque además estas tienen secuelas que siguen en el tiempo y van perdurando, entonces es un arma terriblemente cruel, no aceptada por ningún Estado, es una forma de lucha que no corresponde, digamos. Javier, ¿qué importancia puede tener que se concrete esta reunión de la ONU? Todos sabemos, ya lo entendemos, es necesario, pero ¿qué importancia física, práctica va a tener esta reunión que pide Vladimir Putin? Claro, eso es muy interesante porque cuando el tema se lleva a la ONU, es muy interesante porque ahí usted está llevando el conflicto en un organismo internacional que es donde corresponde y no en el campo de batalla. Entonces, sería una oportunidad, para lo que hablábamos recién, que se empiece a abrir un espacio político para lograr acuerdos y conversaciones. No para solucionar el conflicto, sino que simplemente contener la violencia que allí está existiendo. Perfecto. Javier, bueno, una semana complicada, vamos a estar ahí atentos a este análisis que tú has realizado y obviamente a las repercusiones que puede tener esto a nivel internacional. Dani. Claro que sí, despedimos a nuestro invitado que nos ha acompañado esta mañana con este análisis, Javier Urbinan, del Centro de Estudio Internacional de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos con esta mirada tras este ataque ya anunciado en días previos por Estados Unidos y que finalmente se concretó en territorio sirio, que según Estados Unidos ha sido un ataque militar perfecto y que no ha dañado ningún otro objetivo más de los 3 que ellos se fijaron desde el punto de vista militar, pero importante lo que viene ahora para adelante, si se abre el espacio político para el diálogo, para buscar de alguna manera una solución a este conflicto que ya se extiende por más de 7 años. Bien, Dani, muchísimas gracias. Gracias también a Javier por explicarnos en parte qué es lo que está ocurriendo con este anuncio y este ataque por parte de Estados Unidos, que está encabezando esta acción militar junto a Reino Unido y también a Francia. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por la disposición. Chao, chao, que estén bien.
Y nosotros vamos a seguir, ¿te parece? Si revisamos las portadas de los diarios en esta jornada en nuestro país, por ejemplo, La Tercera, que tiene como foto